tenemos que hablar de ella. Amén. Así que Dios les guarde. Soy su hermano Pastor Franklin Mercedes y por la gracia de Dios estamos aquí peleando la buena batalla de la fe. Vamos a iniciar inmediatamente, ya hemos orado por esta parte y vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 2, el versículo 11. Quiero comenzar por ahí, por el versículo 11, aunque vamos a hablar del tabernáculo, de la salida de Egipto, etcétera, algunos punticos por ahí, pero vamos a iniciar con ese verso. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 1, el verso 11, dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Gloria a Dios. Desde ahí vamos a partir esta breve enseñanza de esta noche, y necesito, aparte de eso y aparte de su atención sobre este tema, vamos a ver si las preguntas las hacemos ya al final para así poder fluir y darle en esto en el nombre del Señor. Entonces, miren, algo muy importante que nosotros tenemos que aclarar. Número 1, Éxodo, segundo libro de el Antiguo Testamento, ¿verdad? El libro de Éxodo. El libro de Éxodo significa salida. Ese libro, hay varias fechas de escritura y de los acontecimientos, más dicho, de los acontecimientos. Hay algunos eruditos que dicen que fue en el siglo XV antes de Cristo, y otros aseguran que fue en el siglo XIII antes de Cristo. Las dos fechas son debatidas. Ustedes saben que la Biblia, los libros de la Biblia tienen fechas aproximadas. Es decir, hay un grupo de teólogos que dicen fue tal fecha, pero lo importante es que es verídico y que aconteció, y que la pala del arqueólogo ha excavado y ha encontrado miles de artefactos, todos que hablan de ese acontecimiento tan grande de la salida del pueblo de Israel o el pueblo hebreo desde Egipto, después de estar allí 430 años. Entonces, ¿qué sucede? Yéndonos un poquito hacia atrás, ustedes saben, todos los que están aquí creo que saben, que el asunto de la llegada de Moisés y la llegada del pueblo de hebreo a aquel lugar fue con la hambruna. José, todos recuerdan eso. José, que era el soñador, ¿verdad? Hijo de Jacob, uno de los hijos de Jacob, se mueve allá, es vendido, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que José, ya después de toda la historia que pasó, ustedes saben, cuando él se le manifiesta a sus hermanos, entonces él decide llamar a su padre con su generación, 70 en total. 70 personas descendieron desde Canaán, desde la tierra de Canaán hasta Egipto. Entonces el faraón le dio la tierra de Gosén, que estaba ahí, que pertenecía a Egipto, y en esa tierra de Gosén ellos se multiplicaron, crecieron por 400 y tantos de años, crecieron en gran número, que el faraón, dice la Biblia,
tenía temor de ellos. Tenía gran temor de ellos y dijo, bueno, la partera, vamos a matar a los niños, a los varones, porque el pueblo si viene un pueblo a pelear con nosotros, fácilmente ellos se van a unir, etcétera, etcétera. Todos ya conocemos esa historia. ¿Qué pasa? Que Dios escucha la voz del pueblo cuando el pueblo, cuando el pueblo gime a Dios por causa de la servidumbre, porque a pesar de haber matado a muchos inocentes, arrojándolo al río, matándolo, entonces no se conforma con eso, sino que le pone un yugo sobre otro yugo, y muchas de las ciudades y esculturas que tiene Egipto fueron cargadas en los hombros del pueblo hebreo, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios clama, Dios lo escucha y Dios le manda un libertador. Viene Moisés, dice un hijo de Leví, toma una hija de Leví, y nace Moisés. Cuando nace Moisés, el pueblo estaba en sus peores momentos, porque dice la Biblia que murió el faraón que no conocía a Moisés, que no conocía, perdón, a José, y entonces es que viene toda esa desgracia para el pueblo. Dios va trabajando en silencio, primera enseñanza. Aunque a veces el látigo del fuerte, del asunto que estemos pasando, Dios, usted clama a Dios y Dios va trabajando en silencio. El pueblo de Israel no sabía que Dios estaba trabajando, pero Dios estaba haciendo eso. ¿Con qué? Con Moisés. Pero ¿qué pasa? Que al Moisés nacer, había una orden de matar a los niños. Las parteras, ustedes saben ya por la historia, las parteras no hacen lo que el faraón dijo. Entonces la mamá de Moisés dice que lo tuvo escondido por 3 meses. Los guardias no lo encontraron, la Biblia no dice si el niño lloró, si cuando los guardias iban volaban la casa de ellos, porque ellos estaban buscando a los niños por todos los lugares. Un milagro de Dios, porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, el diablo se va a levantar y va a querer deshacer el plan que Dios tiene contigo. Ahora, ¿qué sucede? Que dice que uno de los primeros milagros es ese. El niño 3 meses escondido, nadie lo vio, nadie lo escuchó, nadie sabe dónde está. Ok, 3 meses. Luego dice que la madre cogió una arquilla, la calefactó con brea, etcétera, y tiró al niño en esa barquita en el río. El segundo milagro. El niño pudo haberse, la arquilla pudo haberse volcado, ¿verdad? En el agua. Pudo haber muerto por ahogamiento. En el Nilo había muchos cocodrilos. Los cocodrilos pudieron habérselo comido. No pasó eso. Los hipopótamos también, que abundan mucho en ese río, pudieron también haberlo volteado, aunque no son carnívoros como los cocodrilos, pero sí son territoriales. Cuando sienten una amenaza, ellos atacan la amenaza. La arquilla pudo haber sido una amenaza para los hipopótamos, tampoco. También la arquilla pudo haberse encallado en una piedra o en una esquina del río, porque el río no era completamente recto, sino que tenía curvas, y entre las curvas había hierbas, y en esa hierba el niño pudo haberse quedado ahí atrapado. También el sol pudo haberlo matado por insulación, también pudo haber muerto también por sed, la sed de la agonía, del calor del día. Es decir, pudieron haber pasado muchas cosas. ¿Tú sabes por qué? Porque él cargaba un propósito. Entonces, las personas no mueren, no se enferman, no se ahogan, no se le quema la casa, no le pasa nada, a menos que Dios dé la orden en el reino de los cielos. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Sabes? Cuando Dios tiene un propósito contigo y Dios te dio una palabra, hasta que no se cumple esa palabra, aún en el hecho de muerte, Dios va a cumplir esa palabra en uno. Ahora bien, luego ya Moisés, ustedes saben que crece, a donde leímos, él sale, él se convierte en un príncipe, porque la hija de Faraón es que lo cría. Entonces ahora Moisés sale a la calle, comienza a ver el maltrato, mata al egipcio, lo esconde, piensa que nadie lo vio,
Y desde ahí entonces comienza el plan de Dios para Moisés, porque Dios quería trabajar entonces con Moisés, porque Moisés había sido criado en la corte del faraón. Entonces Dios permite que él salga a través de la muerte del egipcio y se vaya entonces a Madián. Él corre, se va a Madián y allí entonces conoce a Jetro. Jetro le da a su hija Séfora, tienen un hijo llamado Gersón y ahí entonces él se desliga de todo Egipto. Pero Moisés no sabía que Dios tenía un plan con él. La Biblia no registra que Moisés dijera a Dios, mira, yo te tengo, cuando tú seas adulto, tú vas a libertar. No, Dios estaba trabajando en silencio, pero estaba preparando el líder Moisés para libertar a su pueblo. Y fíjense qué interesante está eso. Él mató al egipcio y eso fue un plan de Dios. O sea, el matar al egipcio obligó a Moisés a moverse de allí. Si Moisés no mata al egipcio, Moisés no se mueve de allí. Entonces los planes de Dios estaba de que él tenía que trabajar una parte muy importante en Moisés, pero lo quería llevar al desierto, porque en el desierto allí Dios trabajó con su orgullo, Dios trabajó con toda su personalidad, Dios cambió su mentalidad, Dios es tan así que dicen algunos exégetas bíblicos que hasta el idioma egipcio se le olvidó a Moisés en aquel lugar. Eso es una hipótesis, eso no es algo que lo podamos afirmar porque la Biblia no lo dice, pero toda su costumbre, todas sus leyes, 40 años duró por allá y entonces allí es que Dios se les revela. Pero hay algo muy interesante y es que matar al egipcio mueve a Moisés a llegar a Madián y allí conoce a su esposa, tiene sus hijos, se casa y entonces Moisés comienza esa gran tarea de ser pastor de ovejas y comienza esa obra maravillosa que Dios tenía con él. Bien, estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que matar al egipcio es la señal de Dios. Matar al egipcio, para nosotros ver la gloria de Dios, nosotros también tenemos egipcios que tenemos que matar. Esto es una enseñanza, porque vamos a ir cortando las cosas por partes. Número uno, Moisés llegó a Oré y llegó a Madián a través de la muerte del egipcio. Cada joven que está aquí tiene un egipcio que tiene que matar en su vida. Un egipcio puede ser una adicción a la pornografía, una situación adversa de la carne, un egipcio puede ser un deseo pecaminoso, un egipcio puede ser algo que te impide ver la gloria de Dios, un egipcio puede ser cualquier cosa que quiera interferir entre el propósito de Dios y tú. Entonces, tú tienes que identificar en esta noche cuál es tu egipcio. Entonces, ese egipcio debe de morir para que se cumpla el propósito de Dios. Hay gente que quiere ir a Oré, pero no quiere matar al egipcio. Entonces el egipcio debe de morir, porque el egipcio es la muerte del egipcio es que me va a llevar a mí a ver a Dios en el monte Oré. Bien, entonces, aparte de eso, Moisés llega allí ve la zarza ardiendo, llega a Oré, ¿verdad? Ve la zarza ardiendo y entonces comienza esa conversación y esa revelación que Dios se le manifestó a Moisés en aquel lugar. Quita la planta de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Desde allí entonces lo comisiona. Moisés comienza como todos nosotros a poner pero y excusa. Los peros del hombre, no, pero mira, no, pero mira, no, que yo no puedo, yo no hablo, yo no me expreso bien, yo tengo esto, a mí me da jaqueca, yo me mareo, yo me caigo, y cada quien tiene una excusa para no servirle a Dios. Entonces Dios trata de buscarle toda la vuelta a Moisés para que Moisés entienda que no es su fuerza, no es por su voz, no es por nada, es por la voluntad de Dios. La Biblia dice, el caballo se alista para el día de la batalla, pero es Jehová quien nos da la victoria. El que cree que por su elocuencia, que por ser ingeniero, doctor, abogado, lo que sea, o teólogo, o pastor, o evangelista, o que cuando él canta la gente cae a tierra y que las sillas tiemblan cuando dirige un devocional o predica, no es eso, no eres tú, es la gracia de Dios en ti. Entonces, hay que entender eso, que la gracia de Dios es la que nos guía a nosotros
es la que nos lleva, la gracia de Dios es nuestra brújula, es nuestro mapa. Amén. Entonces Dios le dice a Moisés, bueno, pues entonces mira a Aarón. Aarón está ahí, Aarón va a ser, tú vas a ser como Dios y como si fuera Dios, ¿verdad? Y Moisés, Aarón va a ser como tu profeta. O sea, es como una simbología. Nosotros, en el libro de Juan, capítulo 17, Cristo habló y dijo, Señor, no lo quites del mundo, sino guárdalo del mal. No son del mundo, sino guárdalo. Pero entonces yo le daré otro consolador, dice más para adelante. Le daré el consolador, el Espíritu Santo de Dios, el cual estará con vosotros, dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, que sin una guía nosotros no podemos hacer el trabajo de Dios. Entonces, esa historia ahí se puede extrapolar a la simbología entre la comunión que debe de haber entre el Espíritu Santo y el creyente. Nadie puede hacer nada si el Espíritu de Dios no lo guía. Eso es así como debe de ser. Ahora bien, viene Moisés, ¿verdad? Llega ya allá en Madián donde está, se prepara, Dios le da la vara, Dios le da las señales y le dije, arranca para allá. Con una simple vara, Dios le dice, oye, esto va a pasar y quién, cuando me pregunten, yo soy el que soy. Dios se les revela como el yo soy, Jehová, que ahí se encierra todos los nombres de Dios, Rafa, Dios Adonai. Oye, todos los nombres y atributos de Dios ahí estaban incluidos, el yo soy. Entonces Dios iba a ser de una persona ordinaria algo extraordinario, de una persona ordinaria algo extraordinario y de algo ordinario también iba a ser algo extraordinario, porque los hebreos para ese entonces eran alrededor de 3 millones de hebreos, eran más o menos 2 millones y pico de hebreos, dice la historia, que aproximadamente eran lo que iban a salir de ahí. Salir el pueblo de Israel no era tan fácil como algunos creen. Eso es como el tema de la migración y los haitianos, los venezolanos, los colombianos y los cubanos que están aquí, todos los chinos que están ilegales. Eso no tiene que ver de que, bueno, vamos a sacar todo el mundo y vamos a quedarnos nosotros. La economía se desploma. Eso no funciona así. La gente a veces no entiende esas cosas. Sacar a todo el pueblo de Israel, la gente que hacía la mano de obra pesada, la gente que hacía las construcciones, la gente que trabajaba la ganadería, la gente que estaban en las casas, la gente que cosían, la gente que vendían, la gente que movían. Israel movía la economía de Egipto. Entonces el faraón dejar ir al pueblo hebreo de allí no era tan fácil como la gente cree. Dios tuvo que ponerse la mano dura, como él dice, yo sacaré al pueblo de Israel con mano dura. Entonces le da las 10 plagas, ya todos sabemos eso, ¿verdad? Las 10 plagas, cada plaga era solamente para el pueblo de Egipto. En Gosén, aunque estaba ahí mismo pegadito de Egipto, que pertenecía al mismo Egipto, pero en Gosén nunca pasó nada. Ninguna de las 10 plagas, ni la mosca, ni la rana, ni el granizo, ni las tinieblas, ni los piojos, ni nada, cayó en Gosén. Porque hay una diferencia. Dios guarda a sus hijos. O sea, mientras del otro lado están los juicios de Dios, de este lado está la misericordia de Dios. Dios no va a dejar a los justos sufrir igual que los inconversos. Nosotros nos vamos a enfermar, nosotros nos vamos a morir, a nosotros nos van a atracar, a nosotros se nos va a caer un muchacho, a nosotros nos va a pasar tal cosa. Pero hay una diferencia de lo que de lo que le pasan sin Dios y de lo que le pasan tales cosas con el Señor. Es una diferencia. Ahora bien, salimos de las 10 plagas. La última plaga, la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos marca, esa fue la gota que llenó la copa. Después de Dios haber azotado al pueblo de Egipto con todas las plagas que le dio, entonces ahora viene la plaga más terrible, que es la muerte de los primogénitos. Entonces Dios, para salvaguardar a sus hijos, le dijo, miren, se van a comer la Pascua,
va a ser de esta manera, busquen un cabrito, hagan esto, y entonces van a coger la sangre del cordero y la van a tintar. Todo el mundo debe de estar dentro de su casa, y los tinteles y la puerta de la casa la van a pintar con esa sangre para cuando venga, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos el ángel de la muerte, aunque la Biblia no menciona así con ese nombre, yo le estoy poniendo ese nombre, el ángel de la muerte. Cuando venga el ángel de la muerte, cuando venga esa pestilencia de muerte, entonces donde quiera que ese espíritu maligno pase y vea la sangre, no va a entrar ahí. Es una simbología acerca del sacrificio de Cristo, que eso lo vamos a ver más adelante en el tabernáculo. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de ahí, el pueblo de Israel comienza a celebrar la Pascua, viene la muerte de los primogénitos y dice que no solamente los hijos de la alta corte, sino que de los plebeyos, de los esclavos, incluso hasta de los animales. Un animal tenía tres becerritos, ¿verdad? Una vaca tenía 3 becerros, 2 becerros, el primero se moría, el primogénito. Todos los animales, el primero moría, todo lo que eran primogénitos. Por eso no hubo una casa que no hubiera un muerto. Dice la Biblia que hubo lamentación en Egipto, cual nunca lo hubo ni que va a haber. Entonces, ahora el pueblo de Israel se prepara para la salida de Egipto. Faraón se le ablanda el corazón por la muerte de su hijo, el heredero a la corona, y salen de Egipto. Ok, cuando salen de Egipto, entonces Dios permite que Dios le endurece el corazón a Faraón, y Dios es que le ablanda el corazón a Faraón. O sea, Dios permitió todo eso, Dios era que le ablandaba y que, soltaba a Faraón. Es decir, el Señor lo tenía como en la soga corta, una soga corta, y a veces le daba soga larga, y después lo alaba, lo soltaba y lo alaba. En ese momento que el pueblo de Israel ya salió, que van un poquito retirados, entonces viene Faraón, convoca todo su ejército y se van detrás de los hijos de Israel, los hebreos, que hasta ese entonces no se conocían como los israelitas, sino los hebreos o los hijos de Israel. Ahora, Dios tiene que mandar una columna de nube, llega la columna de nube, y entonces está entre Israel o sea, la columna de nube estaba entre Israel y los egipcios. Ahora tienen el mal de frente, ahora el pueblo se queja, ese pueblo se quejaba demasiado, el pueblo de Israel es un pueblo quejón, o era un pueblo quejón, entonces ahora se quejan y dicen, pero tú no has traído para acá matarnos, mira ahora que nosotros comíamos cebolla. Oye, eso de que cebolla, como que la cebolla es la gran cosa, que comíamos cebolla y mira cómo estamos aquí ahora, y no había sepulcro allá, ok, bien. El Señor le da la orden que tire su vara, se divide el mar, ellos pasan en seco, la columna no deja que en toda la noche se pegue uno del otro, y entonces cuando el pueblo de Israel termina de pasar, entonces Moisés extiende la vara, y lo que sucede que ahora viene toda esa agua y hunde, ahoga y extermina todo el ejército de el faraón, o por lo menos todo el ejército que fue atrás, porque yo creo que no se fue todo el mundo ahí. Incluso hay gente que creen que el faraón murió, pero según los restos de Ramsés II y la pala del arqueólogo descubrieron hace muchos años la momia de él, es decir, que él no fue detrás de los hebreos, sino que él se quedó. Él después murió, lo embalsamaron, incluso la momia está ahí en un museo y está casi intacta, porque ellos tenían el sistema de embalsamiento mejor del mundo. O sea, los egipcios en eso se le ganaba. Ahora bien, eso no es el tema de la clase. Ahora bien, cuando ya Moisés ve eso y el pueblo se regocija, María comienza una canción, comienzan los carros de Faraón que se ahogaron, echó a la mar. Incluso hay una canción que se canta en las iglesias, echó a la mar.
a los enemigos, jinete y caballo echó a la mar un carro de Faraón. Ok, entonces ese corito que es muy bueno, está en la Biblia y es así. Dios le da la victoria. Ahora se van al desierto. En el desierto, no sé si muchos de ustedes sabían que para llegar del desierto hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán, ellos llegaban en 11 días. 11 días a paso de camello. 11 días. 11 días. Grábense esa fecha. 11 días. Ese dato. 11 días. Y entonces Dios permitió que en 11 días ellos no llegaran. Dios permitió que ellos dieran vuelta en el desierto durante 40 años. Y la pregunta sería, ¿por qué Dios permitió que ellos dieran vuelta durante 40 años? Porque Dios se enojó con el pueblo y le dijo, solamente ni Moisés va a entrar. Dios le enseñó la tierra prometida a Moisés desde un monte y le dijo, mírala ya, eso es verdad, pero tú no vas a entrar. Acuérdense que el Moisés le dio un tablazo a una roca, que después ahora la Biblia dice que la roca era Cristo. Y entonces comienza todo el pueblo a morir durante los 40 años dando vuelta. Comienza la construcción del tabernáculo, pero antes del tabernáculo, la Biblia habla acerca de las cosas que pasaron antes de llegar a esa, a esa Canaán y antes de comenzar el tabernáculo. Ustedes saben que Dios le dio la Pascua, ¿verdad? Cuando los israelitas salieron, en el capítulo 15 habla acerca de Moisés y el cántico de María. Después Dios le da el maná en el desierto, le sana las aguas amargas de Mara, el agua de las rocas, que ahí fue que tuvo ahí pelearon con Amalek, Israel en Sinaí, vinieron los jueces. Acuérdense que por qué fue que se surgieron los jueces, porque estas son cositas que antes de uno tocar el tabernáculo es bueno refrescarla, ¿sabes? No fue que ellos salieron de allí de una vez, bueno, vamos a hacer el tabernáculo, no, porque el tabernáculo es la primera morada de Dios en la tierra. Dios ha habitado en 3 lugares en la tierra. Primero en el tabernáculo, en el lugar santísimo, luego en el templo de Salomón y ahora en el corazón de cada creyente. Han sido los 3 lugares donde Dios ha morado en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que luego que nombran los jueces, ustedes saben por qué se nombraron los jueces, fue porque Moisés era botbón y Moisés que echaba, pichaba, bateaba, aplaudía, tenía la cámara, el micrófono y todo. Como hay líderes también que piensan que ellos son botbones, que se están desgastando, porque ellos cantan, predican y tienen 800 cargos y entonces no ejercen con rectitud ninguno, necesitan aprender de Jetro. Jetro le dijo, tú te vas a caer muerto, tú necesitas, búscate hombre para que el pueblo venga para los asuntos más pequeños y más simples, y si hay alguna cosa complejo, que vengan a ti, pero tú no comes, mijo, tú te vas a caer muerto, en pocas palabras. Estoy parafraseando el texto. Ahora, después de eso vinieron los 10 mandamientos, y luego en el capítulo 25 es que comienza la orden, amén, perdón, en el capítulo 26 comienza la orden para hacer el tabernáculo. O sea, la orden ya en sí, aunque en el capítulo 25 habla acerca del tabernáculo, capítulo 25, pero realmente desde el 26 es que comienza todo. Dios le va dando la medida. Cada medida del tabernáculo, nada fue al azar, nada. Nada del tabernáculo fue al azar. Si usted cree que algo, no, todo. El tabernáculo fue el único edificio que se ha hecho en el mundo que se hizo al revés. Todos los edificios se hacen y todas las estructuras, todas las casas, todos los apartamentos, todas las naves industriales, todas las tiendas, se hace desde afuera hacia adentro. El tabernáculo se hizo al revés. El tabernáculo se hizo desde dentro hacia afuera. Porque el trato de Dios con el hombre es así. Dios no le dice a una mujer, mire, quítese esa faldita corta, o quítese esos pantalones, o quítese aquello, no. Dios primero trata en el corazón del creyente.
o en el corazón del ser humano per se. En el corazón del ser humano le dice Dios, mire, de ahí, es ahí que yo quiero habitar. Y desde ahí entonces comienza la transformación, desde dentro hacia afuera. Entonces el tabernáculo se hizo, acuérdese que fueron ofrendas, el pueblo de Israel no vendió dulce pro templo, el pueblo de Israel no hizo un viaje profundo, el pueblo de Israel no hizo una kermés, el pueblo de Israel no hizo, no vendió boletos de que para una rifa, de que de una pasola a primer lugar y una licuadora a segundo lugar, nada de eso. Las rifas no existían en ese tiempo y los sorteos que hacen los evangélicos pro templo. Entonces, en ese mover, Dios comienza y le da la orden exacta a Moisés. Mira, yo quiero que me haga el tabernáculo que sea de esta forma y de esta forma y de esta forma, con esta medida y tanta columna. Y Dios le dio cada detalle, pero cada detalle hablaba de algo de Dios, o sea, algo de Cristo, porque el tabernáculo reflejaba a Cristo y a la iglesia. Por eso yo le decía, nada fue al azar. Fíjense que el tabernáculo tenía 3 lugares. El tabernáculo estaba dividido en 3. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, así como Dios es trino y el hombre es trino también, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre es trino, el hombre es alma, cuerpo y espíritu, un ser tripartito. Entonces, Dios ve en el tabernáculo las cosas que iban a pasar en el futuro. O sea, el tabernáculo es una representación de Dios sobre la tierra o de todo lo que tenía que ver con Cristo, para hacer más llano. Las cortinas, el lavacro, los panes, el candelabro, el altar del incienso, eh, todo, el lugar santísimo, el lugar santo, todo era una simbología. En el atrio, ¿qué había en el atrio? En el atrio, que era el patio principal, en el atrio había una fuente. Esa fuente era el lavacro. Se hizo con los espejos de las mujeres de Israel. Si usted cree que ahora nada más las mujeres están muy pendientes a un espejo, no. Las mujeres toda la vida han resaltado su belleza y han luchado por su belleza. Entonces, con esos espejos se hizo el lavacro. ¿Qué hacía el lavacro? Que el sacerdote se lavaba las manos y se miraba cualquier defecto que tenía. O sea, el lavacro significaba purificación, lavamiento, etc. Entonces, el lavacro representa la palabra de Dios, donde tú te miras, amén, donde tú te miras, la palabra de Dios que te dice dónde tú tienes que hacer esto y qué tú tienes que dejar de hacer aquello. La palabra de Dios es como si fuera el lavacro de nosotros. Entonces, en la esquina derecha del tabernáculo, en el atrio, entonces había un altar donde se quemaba el cordero o la palomita o el efod de harina que la persona llevaba, porque recuerde que la ofrenda, Dios ha sido siempre justo con las ofrendas. Dios no solamente acepta la ofrenda de una oveja o de un cabrito. Dios también para los más pobres, como en el caso de María y de José, cuando Cristo nació, una ofrenda que ellos llevaron al templo, que había que llevarla, ellos llevaron 2 palomitos. 2 palomillos porque ellos eran pobres. Y si fueran un poco más pobres de ahí, entonces se les permitía coger de su casa un puño de harina, que eso no faltaba, porque la harina era como si fuera el arroz blanco, que todos los dominicanos tenemos arroz blanco en la casa. Entonces un puño de esa harina y la llevaban y la sacrificaban. Bien, entonces allí era quemado la grosura, era quemado parte del animal y ese olor subía y Dios aceptaba la ofrenda. Pero primero el sacerdote hacía una inspección general de la oveja, ¿verdad? O del animal, eh, o del animal. Entonces, ese sacerdote era que decía si era acepto el animal o no. Acuérdese que el cordero es tipo de Cristo. Amén. Que era degollado. Cristo fue llevado al matadero, al Gólgota. Amén. Como si fuera el matadero.
como dice Isaías capítulo 53. Amén, despreciado y desechado entre vosotros, varón de dolores, experimentado en quebranto. Amén. Al final vamos a hacer las preguntas. Escríbala por ahí para que no se nos olvide. Entonces, ¿qué pasa? Que ya una vez entrado el, el sacerdote a ese lugar, al atrio, entonces al lugar santo solamente entraba el sacerdote. El sacerdote podía entrar al atrio y podía entrar al lugar santo, pero al lugar santísimo no. En el lugar santísimo habían dos cortinas, una cortina que separaba el atrio con el lugar santo y otra cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Entonces, en el lugar santo estaban los panes de la propiciación que se cambiaban todos los sábados, estaba el, el altar del incienso, amén, y estaba el candelabro. Eso simbolizaba a Cristo Jesús, el pan de vida, simbolizaba el Espíritu Santo, la luz del mundo, o sea, la luz o la antorcha, y el incienso, las oraciones, amén, hechas a Dios, porque ese incienso cuando se quemaba, ese olor subía y Dios recibía todo ese aroma grato. Por eso yo le decía que todo lo que se hacía en el tabernáculo era un tipo de Cristo y de la iglesia. Los colores de la cortina, Dios le dijo que tenían que ser rojo, ¿verdad? Rojo, púrpura y blanco. La púrpura es el morado. Entonces, el rojo, ¿de dónde sacaban ellos la tela? Porque la tela era blanca. La mayoría de la tela la sacaban de la oveja. Entonces, ¿qué pasa? Que esa tela ellos la teñían. Ellos había un gusano bien grande que era color rojo. Ese gusano ellos lo espremían y sacaban esa tinta roja y entonces teñían las cortinas o los vestidos y lo teñían de rojo con eso. Lo ponían a secar, le hacían un curtido y entonces le daba ese color. La púrpura la sacaban del mar de un molusco que había en el mar. Entonces era como un pequeño caracolcito pequeño, una cosita muy diminuta, por eso era que era tan caro la púrpura, por eso era que los ricos y los reyes y los sacerdotes eran los únicos que usaban púrpura, porque para teñir un vestido de púrpura había que buscar en el mar mucho de esos moluscos para entonces machacarlo y sacar gotica a gotica la púrpura para echar la tela y dejarla en un tiempo, hacerle un proceso y luego sacar el color. Los tres colores, el blanco, el rojo o el carmesí, ¿verdad? Y la púrpura simbolizaban a Cristo. Como el rojo lo sacaban de un gusano, hablaba de la humillación de Cristo. La púrpura, que era el color de rey, hablaba de que Cristo es el Rey de Reyes. Y el blanco simboliza la paz, simboliza el Espíritu Santo y significa la santidad. Entonces, cada uno de esos colores no fueron al azar. Dios tenía, amén, un plan para cada cosa del tabernáculo. Ahora bien, porque yo le decía ahorita que el sacerdote entraba desde el lugar santo al lugar santo, desde el atrio al lugar santo, pero el sumo sacerdote era que entraba al lugar santísimo. Y habían sumos sacerdotes que morían y nunca podían entrar al lugar santísimo, porque era de tiempo en tiempo, cada uno se turneaba y eran muchos, según dicen los historiadores, que eran más de 400. Entonces, por eso es que Juan, el papá de Juan, perdón, Zacarías, se alegra y todo el mundo, porque a Zacarías, el padre de Juan, de Juan el Bautista, me refiero, estaba contento porque le tocó hacer el sacrificio. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos entraban ahí, un dato muy interesante, si alguno no lo sabía, lo va a saber ahora, los sumos sacerdotes tenían un vestuario que abajo, en el borde de su vestido, tenían unas campanitas, se le ponían unas campanitas. Y te diría, ¿y para qué servían esas campanitas? ¿Era para vender helado? No, ellos no vendían helado. Ellos lo que tenían era
un ritual que hacían, como si fuera un ritual. Ellos entraban a, al lugar santo, al lugar santísimo, perdón, y entonces se le amarraba una soga en la cintura mientras las campanas estaban sonando. Mientras las campanas sonaban, significaba que él estaba bien, porque recuerden que habían unas leyes que decían que si él hubiese tocado un leproso o una mujer que tuviera menstruación o un cadáver o, o que tuviera semen en el pantaloncillo, en el calzoncillo, ¿verdad? Que nosotros le llamamos calzoncillo, pero ellos usaban como una forma de pantaloncillo, que era como una toallita que se envolvía de varias maneras y ahí se amarraban la macana, la cosa de ellos. Eso era de lino. Era de lino, claro, y era blanco. Entonces la macana no podía estar suelta por ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando él entraba al lugar santísimo, si él tenía cualquier cosita que él hubiese hecho y entraba en pecado, él moría. Pero ¿qué pasa? Que si otro sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y le ponía la mano al cadáver, también moría ahí, porque es un lugar demasiado santo. Entonces, para evitar una muerte en cadena, entonces por eso era que le amarraban la soga. Si la campanita dejó de sonar, porque él se movía ahí rociando la sangre y el sacrificio que hacía ahí en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, entonces a él lo jalaban, alaban, lo alaban con la soga y lo sacaban de allí y lo enterraban, porque ya fuera, sí, se lo llevaban, habían una forma que ellos lo sacaban de allí. ¿Qué sucede? Si nosotros extrapolamos eso, Anthony, te damos la parte ahorita. Eh, si nosotros extrapolamos eso a lo espiritual, nosotros vamos a ver muchas enseñanzas aquí. Mucha enseñanza. Número uno, hay personas que están tocando, ¿verdad? Que están moviéndose y la campana le suena. Hay algunos que ya la campana le dejó de sonar. Tiene que tratar de avivarte en Dios, porque si es Dios que te jala la soga, entonces va a estar feo para la foto. O sea, es decir, mientras las campanas suenan, significa que yo estoy vivo. Mientras las campanas suenan, significa que yo estoy puro. Pero si la campana no suena, significa que yo me morí espiritualmente. Entonces el que está afuera me va a alar, me va a sacar. En este caso, el Señor te va a sacar. ¿Cuántos jóvenes no hay en las iglesias que cantan, que predican y que tocan y que están mal delante de Dios? Y ellos siguen en el lugar santísimo, adorando a Dios como que nada ha pasado. Nada ha pasado. Pero la soga de Dios está ahí. Lo que pasa es que la misericordia de Dios después de la gracia le da para que, ¿verdad? Dios le da el chance para que se arrepienta, para resucitarlo ahí antes que sea demasiado tarde y lo jalen. Hay que procurar siempre que esas campanas suenen. Mientras esas campanas suenen, nosotros estamos bien. Amén. Porque significa que estamos vivos. Gloria al Señor. Ahora bien, otra enseñanza. En el lugar santísimo solamente decíamos que entraba el sumo sacerdote. Bien. ¿Qué sucede cuando Cristo muere? Que ya no era el tabernáculo, porque el tabernáculo duró hasta que los hijos de Israel llegaron a Canaán. Ya después de Canaán, ya buscaron otra forma de adorar a Dios en un lugar ya que no era el tabernáculo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en el templo que estaba, que se construyó, que duró 40 y tantos de años, en ese templo había un lugar santísimo que tenía unas cortinas gigantes, bellísimas. Esa cortina era lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, parecido a lo del tabernáculo.
¿Qué pasa? Que cuando Cristo muere, que dice consumado es, como a las 3 de la tarde, dice que era la hora novena. Ustedes saben que las horas en Israel se contaban diferente de los romanos. Los romanos contaban las horas a partir de las 12 de la noche, que es lo que nosotros hacemos según el calendario gregoriano, y los judíos comenzaban, era a partir de las 6. Por eso es que los judíos cuentan la tarde y la mañana como el día primero. Por eso es que el sábado para los judíos comienza a partir de las 6. La vigilia no eran como la vigilia de nosotros, de que estamos en media vigilia, de que estamos en vigilia. No, es un término mal hecho, porque una vigilia estaba compuesto de 3 horas. La primera vigilia era de 6 a 9. La segunda vigilia era de 9 a 12. Luego estaba de 12 a 3 de la mañana y la última, que era la cuarta vigilia, que la Biblia dice que Cristo se le apareció a los discípulos a la cuarta vigilia de la noche, que era entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Entonces, los horarios eran la hora primera, la hora segunda, la hora tercera. Un ejemplo, las 6 de la mañana era de 6 a 7 era la hora primera, la hora segunda, la hora tercera. Por eso dice que cuando eh, este muchacho Pedro estaba predicando, que se puso ahí en Hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo, en el derramamiento, en el día de Pentecostés, él dijo, nosotros no estamos ebrios, no estamos llenos de mosto. El mosto era un vino que embriagaba, un romo, en este caso, como si fuera un romo, un ron. Entonces, nosotros no estamos llenos de mosto, como ustedes piensan, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día era las 9 de la mañana. La hora novena del día eran las 3 de la tarde, cuando el cojo fue sanado a través de Pedro y Juan, cuando subían a la oración. Entonces, ¿qué pasa? Que el asunto de lo que le decía primero, del horario. El horario es que cuando Cristo muere, que era como a las 3 de la tarde, dice que hay un temblor y la cortina del templo se rasga, se rompe se abren dos, desde arriba hasta abajo, dándole un acceso ya al hombre, que no solamente el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santo. Ahora hay un libre acceso de que usted puede entrar desde el patio, usted puede entrar libremente a la presencia de Dios. O sea, ya no es el sacerdote, ya no es el pastor, ya no es el líder, ya no aquel, sino que a través de esa muerte de Cristo, amén, la cortina se abre, la cortina se rompe y entonces el Señor da a entender que ya no hay un obstáculo para usted acercarse ni buscar la presencia de Dios. De ahí es que usted ve jovencitos que son muy jóvenes, Dios lo usa mucho. Hay otros que son nuevos, Dios lo usa bastante. Entonces, buscar a Dios es nuestro objetivo. Amén. Acercarnos a Dios. Cuando Dios tiene un plan con sus hijos, Dios lo va a cumplir. Fíjese que Dios le dio ley al pueblo de Israel. Dios lo sacó de allí, lo llevó al desierto. A veces creen, dicen, bueno, pero Dios es injusto, porque esa gente estaba en su casa y ahora lo mandan a un desierto. No, es que Dios tiene algo mejor. Pero para darte lo mejor, tiene que despojarte de muchas cosas. En el desierto la gente tuvo que despojarse de muchas comodidades para poder ver a Dios. Cuando Moisés llegó al monte Oré para ver la zarza, cuando vio la zarza, aunque él no fue a ver ninguna zarza, él cuando llegó allí en lo que estaba pastando y buscando pasto para las ovejas, y ahí fue que se encontró con eso. Entonces, Dios permite las cosas que sucedan y es al tiempo de Dios. Dios trabaja en silencio. A veces hay jóvenes que yo lo veo en las iglesias que dicen, pero mira, varón, pero que llegó fulano y se casó y yo no me he casado. Y llegó fulanito y ya tiene 2 años y ya está comprometido con fulana. Tranquilo, Dios está trabajando. Lo que pasa es que Dios trabaja en silencio. A Moisés no le fue revelado, sino ya casi a los 80 años fue que a Moisés se le reveló de que él iba a libertar el pueblo de Israel. Es decir, hay momentos, no es que usted va a durar 80 años, Señor, reprenda.
El Señor reprenda a los 80 años, ¿verdad, Willy y Ricardo? Señor reprenda a los 80. La sierva está ahí. Amén. Digan amén, digan amén. Digan Digan amén, no se amén. me queden callados, digan amén. Amén, que Digan lo que amén. está Digan Willy bien. va, Lo que amén. estamos Digan oyendo amén. Amén, yo es a amén. Ricardo. Digan amén. Lo que está Claro, claro, hay que reprender toda malicia. ¿Cómo? Y eso, varón. Sí, lo que pasa es que el enemigo trata de desanimar a muchos jóvenes. No, lo que pasa es que Dios te tiene una sierva, un siervo. Yo vi un meme que salió ahí en las redes en estos días. Se lo iba a mandar y le dije, Ariel, mira, para que se lo mande a los jóvenes, pero se me olvidó. Y es un varón con un siervo agarrado, con una sierva, no, un siervo agarrado, una hermana era, con un siervo agarrado. Un siervo era un animalito. Dijo, aquí estoy abrazando a este animalito porque no le fui específico a Dios. Yo le dije a Dios, Señor, quiero abrazar un siervo, dame un siervo. Y Dios le mandó un animal del monte de eso y se lo dio porque no fue específico. Entonces, aunque Dios sabe todas las cosas, eso es algo de eso que sale en las redes sociales. Entonces, ¿a dónde vamos? Lo que vemos en el tabernáculo, para ya ir finalizando, para entrar a la pregunta, ¿qué vemos en el tabernáculo y qué vemos en Moisés? Lo primero es que Dios va a escuchar tu clamor. Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel en Egipto. O sea, Dios lo escuchó, Dios vio los latigazos, Dios vio lo que tú estás pasando, Dios lo vio. Entonces, a través de eso, Dios se va a revelar y va a mandar un libertador. O sea, es como le decía Mardoqueo a la reina. Le decía, mira, óyeme, respiro y liberación vendrá de alguna parte. Si tú no quieres hacer eso, Dios te puso aquí para eso, para esta hora. Pero si tú no quieres, respiro y liberación vendrá de alguna parte. O sea, Dios va a obrar. Si no es fulano, si no es fulana, olvídate, tranquilo. Dios va a obrar. A veces Dios te permite y te quita gente del lado que después que tú dices, pero Dios mío, pero ¿y esto? Yo le testificaba, voy a hacer un paréntesis. Yo le, yo le testificaba a alguien en estos días y le decía que antes de yo conocer a Esmeralda, o sea, voy a tener ya 28 años de casado, 27 años tenemos de casado. Y, y antes de yo conocer a Esmeralda, siendo un jovencito, como jovencito uno miraba y tiraba el ojo. Como yo le digo a los jóvenes, no ore con los dos ojos cerrados, eso no es de Dios. Eso es antibíblico. Orar con los dos ojos, cuando usted está orando por un compañero, una compañera, es antibíblico hacerlo con los ojos cerrados. Usted tiene que tener, como dice Mateo 26:41, orar y velar. Un ojo cerrado, como si usted fuera un pirata. Con un ojo cierro y oro a Dios, y con el otro estoy viendo la sierva y el siervo. Como viste, si viene a la iglesia, si se congrega, si no se congrega. Porque por ahí hay alguna gente que van. Yo me encontré con uno ahí que él está descarriado y tengo un programa de eso en un programa de eso de los canales de YouTube que se están usando mucho ahora. Y yo dije, ¿en serio? ¿Y tú vas al programa? Sí, varón, yo me quito los dos aretes y yo hablo de la palabra. Pero el varón es un impío. Amén. Bueno, eso es otro tema. Entonces, yo tengo que tener claro de que Dios me va a bendecir y que el proceso que vivió el pueblo de Israel y el proceso que vivieron, amén, con el tabernáculo. ¿Qué hacía el tabernáculo? Que el tabernáculo era lo que paraba y detenía la marcha en el pueblo de Israel. La nube se movía, había una nube que lo cubría del sol, amén. Y esa nube, entonces donde se detenía, ahí ellos se detenían. Paraban el tabernáculo porque el tabernáculo era móvil, tenía estaca, tenía soga, tenía cortina, tenía todo, y entonces ahí ellos se detenían. Y hasta que esa nube durara un mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea, una semana, entonces ellos se quedaban allí. Por eso es que ellos duran 40 años, porque Dios permite, dando vuelta en círculo en el desierto.
dando vueltas de parada en parada hasta que toda esa generación muere y solamente Josué y Caleb son los que llegan al pueblo de Israel. Digo, perdón, a Canaán. Son ellos dos nada más que llegan a Canaán, porque de los espías fueron ellos los únicos que le dieron aliento al pueblo. Amén. Entonces Dios me le bendiga, Dios le guarde. Eso es una pequeña introducción de lo que Amén, es amén. el libro de Éxodo. Yo sé que mañana y pasado ustedes se van a gozar con los otros conferencistas que ya van a hablar más detalles de las fiestas y todo eso que viene por ahí. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algún chisme, estamos aquí. El mejor conferencista de usted, mi pastor. Yo creo que los otros son No, más no, retos, son más retos. No, uno no puede preguntar mucho. no diga eso, varón. Esa gente son de Dios y son terribles. Yo soy el que le amarro los cordones a ellos. Amén. Ok, vamos a ver las preguntas. Vamos a ver las preguntas. Pregunten ahora. Como yo le digo en la conferencia de pareja, pregunten ahora que son gratis porque si van al consultorio les voy a cobrar. No hay pregunta. Ariel y los demás. Ellos No hay saben, lo que pregunta. pasa es que los muchachos están como atemorizados, no sé, están como Ellos me dudosos. escribieron mucho, pero yo soy de los hombres que no puedo caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Ay, Yo me pierdo. Yo no puedo leer y hablar al mismo tiempo. Yo sé que habían gente escribiendo, pero no podía porque como tengo el celular en la mano y entonces estoy caminando aquí en la sala y para poder fluir mejor. Ok, la pregunta, no hay, Ariel, no hay pregunta. He estado revisando en el chat, pero no he visto ninguna pregunta. Solamente vi la mano levantada ahorita de Anthony Valerio. No sé Pero si tengo la Anthony pregunta salió. todavía, la duda. no, él Yo está no veo adentro. a Anthony. Está dentro, Dariel, está dentro. Ok, Anthony, Valerio, prende tu micrófono y di la pregunta, menos ya que el conferencista se la haya contestado en el transcurso de la conferencia. Ok, voy a hacer yo la pregunta. ¿Qué es lo que significa éxodo? Salida, Emigración, salida. 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 ¿Cuándo fue que se escribió? ¿Cuándo fue que aconteció eso, lo del éxodo? Las dos fechas aproximadas. Si no me recuerdo, creo que fue en 1490 antes de Cristo. Mm, mm. Hablábamos de siglo XV, Siglo XV antes de Cristo. siglo XV y siglo XIII. Es como un aproximado. Ok, ¿qué representa la muerte del egipcio? ¿Qué es lo que representa? Que estábamos hablando, contextualizándolo como si fuera espiritual, espiritualmente Creo que hablando. el cumplimiento o vamos a decir, el empuje al propósito de Dios. Exactamente. Oye, Mari, tú estás en eso. El propósito, el empuje al propósito de Dios. Que hay gente que se viven quejando, pero Dios a veces se mueve por sendero misterioso. Señores, nada más miren ¿cómo se llama? A José. José, una cisterna. Luego de la cisterna lo venden a los ismaelitas. De los ismaelitas llega a casa de Potifar. La esposa de Potifar le quiere echar mano. Llega por una injuria, llega a la cárcel. De la cárcel, el panadero y el copero, uno muere, el otro sale. El copero sale, se olvida de él. Le dice, habla por mí. No, ya se olvidó de él. Y desde la cárcel Dios lo saca para ser el segundo en mano. Después de Faraón, que era como si fuera, eh, eh, porque Egipto era como si fuera Estados Unidos, la potencia número uno del mundo, la potencia número uno era Egipto. Entonces,
como así como Estados Unidos, que están bien armados y con un ejército bien dispuesto, así era Egipto. Amén. Entonces imagínate que estaba el Donald Trump de ahora es como si fuera o el Vladimir Putin es el faraón de ese tiempo. Entonces él era el segundo. O sea, no fue un cargo pequeño. Entonces cada vez que a él lo metían en la cárcel, cada vez que él lo metían en la cisterna, cada vez que lo vendían como esclavo, era Dios empujándolo al propósito. O sea, el diablo pensaba que iba a hacer eso. Es como lo que pasó. Es como lo que pasó con la iglesia primitiva. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? La iglesia primitiva es como si fuera un anafe. Imagínese un anafe lleno de brasa encendida y el diablo agarró con la persecución de casi 200 y pico de años que duraron las persecuciones imperiales, agarró el anafe y le dio una patada. Mira, mala suerte por el diablo. Porque al darle una patada a la nafe con todos esos carbones encendidos, esos carbones volaron y donde quiera que cayeron un carbón de eso se encendió. Y mira hasta dónde cayó, hasta aquí a República Dominicana cayeron de esos carbones encendidos. Y como Cristo dijo, ¿qué quiere que haga si ya esto está prendido en candela, varón? Amén. Ricardo tiene una pregunta. Amén. La pregunta mía es la siguiente. Ujú. Moisés, además de haber sido instruido en las leyes egipcias y haber partido a Madián, él conocía los estatutos de Dios, o sea, las leyes que Dios le había dado a Abraham. Bueno, mira, acuérdate que Moisés, los primeros años de Moisés, Moisés fue criado, ¿tú sabes con quién? Con su madre. Fue la madre de él, que otro de los milagros que no lo mencionamos ahorita. Una hermana de él es la que le recomienda a la hija de Faraón, voy te busco una nodriza, sí, tráemela. ¿Y a quién usted cree que le trajo? A la mamá de Moisés. Entonces lo más probable es que la madre de Moisés lo haya instruido y le haya enseñado a él. No, no las leyes, tú sabes, porque tú sabes que las leyes de los 10 mandamientos y todo eso vienen a partir de Moisés cuando es adulto. Pero sí habían principios que se hacían que el pueblo de Israel lo fue olvidando al estar en Egipto, aunque el pueblo de Israel no se lo olvidó. Amén. El pueblo de Israel no se olvidó de su costumbre. Lo que pasa es que estaba muy cómodo allá en Egipto. Así que él lo que tenía era un conocimiento básico acerca de sus raíces. Eso es lo que él tenía. Porque acuérdate que los mandamientos y las leyes vienen después de él. Después que él sale de allá de Egipto, es que Dios le revela a él la ley, los 10 mandamientos, las leyes ceremoniales de Levítico y todo eso. Amén. Joel tiene una pregunta. No, amén. Disculpe, pregunto, porque en el transcurso de Moisés trasladarse nuevamente de Madián a Egipto, cuando Dios lo llamó, el ángel de Jehová se le aparece y casi lo mata, porque él no había circuncidado a alguno de sus hijos. Sí, exacto. Porque él no sabía. Él no sabía bien de acerca de la circuncisión. ¿Sabes? Porque Amén, puedo. Ricardo, lo que sucede es que él no sabe, exacto, como dice Franklin, él no sabe, él no tenía todos los mandamientos exactos todavía. Otra vez que no te escuché, que hubo un ruido aquí, ajá. Lo último que me dijiste ahora, que me dijiste. No, él hablaba Franklin, era con Ricardo, que Moisés no tenía conocimiento de esas leyes, según él le explicaba a Junior. Oh, ya no, claro, porque acuérdate que las leyes, señores, ¿de dónde viene la ley? La ley viene de Moisés. O sea, Dios se la reveló a Moisés después que Moisés sale de allá, de allá de Egipto. En Egipto, o sea, en el desierto, antes del tabernáculo, Dios le dio los 10 mandamientos, le dio leyes. Luego vino el tabernáculo, luego vinieron todas las leyes ceremoniales. Dios le dio una ley. Tú
¿Tú sabes cuántas leyes tenían el pueblo de Israel? 613. 613 leyes, 613 mandamientos, 613 ordenanzas que tenían que cumplirlas los hijos de Israel. Por eso es que la salvación era tan compleja. Porque tú llevabas una vaquita, tú llevabas un cordero, tú llevabas un becerro y lo sacrificabas, pero de allá para acá tú venías igual. Es como la iglesia católica, que la gente va a misa y de ahí se para un colmadón y se bebe 4 cervezas. ¿Entendiste? Porque no hay una entrega genuina a Dios. No la hay. Pobre cabra, Incluso, ¿eh? pobre cabrita que sacrificaban ahí. Exactamente, ya la sacrificaban y le decía, por eso es que Cristo tiene que venir a hacer un solo sacrificio por todo. Por eso dice Colosenses 2:13, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, quitándole en medio y clavándole en la cruz. O sea, Cristo anuló el acta que estaba en contra de nosotros, que nos sentenciaba a muerte y a condenación eterna, y Él lo publicó en la cruz del Calvario con su muerte. ¿Qué se hacía con las deudas? Las deudas, cuando alguien saldaba una deuda, que agarraban una parte de esa deuda del papel y lo rompían y lo ponían en la puerta de la ciudad para que todo el mundo supiera que esa deuda ya fulano le pagó las 2 vacas que le debía, las 2 ovejas, la, la, la cosecha de la vid que ya él que se la debía, ya él se la pagó. O sea, Cristo lo exhibió públicamente y a través del sacrificio de Cristo es que nosotros tenemos un acceso libre a Dios, como decíamos ahorita, a través del velo cuando se rasga en dos. Entonces, por eso es que yo no creo que cuando una gente venga a Cristo, diga, varón, vamos a un ayuno, un encuentro. Yo no sé si ustedes recuerdan que antes de la pandemia habían gente de unos concilios por ahí que hacían unos retiros raros, porque eran retiros de que daban espagueti y todo eso. Gracias a Dios que yo no fui a esa cosa, porque los retiros a mí se me ha enseñado que un retiro, un ayuno es ayunando, sin agua ni comida. Y hasta el diccionario de la Real Academia Española dice que ayuno es abstinencia de alimento. Entonces, en ese ayuno, en ese retiro, oye lo que le enseñan a la gente, que los demonios generacionales de tu abuelo, en ese ayuno, en ese retiro, que te los reprenden. Yo no creo eso. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia dice que si el Hijo del Hombre, yo siento a Dios diciéndole esto, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que todo pacto del diablo que hicieron mis abuelos, mi tatarabuelo, mi papá y quien sea que lo hizo, que me iba a afectar a mí, a mis hijos, quedó, mira, anulado y reprendido desde el momento que yo dije yo quiero a Cristo y que se desalojó ese demonio que había dentro de mí y que moró, que se fue el espíritu inmundo, como dice Cristo, y entró el Espíritu de Dios en mi vida y fui sellado para salvación. Desde ahí comenzó mi redención y comenzó mi liberación. Que sin tener una experiencia personal con el Señor. O sea, que es una cosa diferente, porque hay una diferencia de entrar al Evangelio y que el Evangelio entre en mí. Cualquiera puede entrar al Evangelio, cualquiera. En las iglesias hay pila de gente ahí en la iglesia, sí, ahí cantando y adorando a Dios, como dicen los impíos, haciéndole morcilla al diablo, ay, 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 cantando, y no tienen todavía un encuentro. O sea, Cristo todavía no se les ha revelado. Entonces necesitan que Cristo se les revele. Cuando Cristo se les revele, entonces dejan su vagamundería. Ustedes sabían que de los jóvenes, perdónenme si alguno es músico aquí, pero los músicos en casi la mayoría de las iglesias están desacreditados. Son los músicos ahora mismo, usted tiene una campaña, usted tiene que buscar los músicos con pinza, porque hay músicos que tienen 2 y 3 novias. Varón, pastor, mire, no diga eso, ¿cómo va a ser? Sí, lo que pasa es que todo lo que uno escucha por ahí y todo lo que las informaciones que le llegan a uno no la puede decir. Uno lo puede decir, pero hay músicos que tienen una vagamundería grandísima
ya está preñando muchachito y todo. Y tú dices, pero en serio, ese músico. A mí me dijo un músico que lo invitaron a una iglesia a tocar y él estaba aquí en mi casa, el que me dijo eso, vino a mi casa y me dijo, yo estoy sorprendido de lo que está pasando en el evangelio. ¿Por qué? Me dice, oh, ministro, pero a mí me invitaron a tocar en una iglesia por tal sitio y cuando yo fui, la iglesia tiene un sótano, una iglesia grandísima, tiene un sótano en la iglesia y uno de los músicos me dijo, ven para que nos bebemos algo y en la cafetería de la iglesia que está en el sótano, le dice él, bajaron unos cuantos. Dice él, fulano, dame una bien fría, una pequeña. Y él se echa a reír pensando que era una broma. No era una broma, era una presidente verdecita, cenicita, como ellos le dicen. Y él dijo, ¿en serio, varón? Digo, sí, eso no es nada, eso, bébete una que yo la pago. Digo, ¿en serio, varón? ¿En serio? Sí, una cerveza. Él dijo, no, no, yo no bebo, dame agua. Óyeme, y la venden en la misma iglesia. O sea, y el pastor es el primero que se da su petacazo. ¿Cómo está la iglesia? Llena, llena. ¿Usted quiere ver que su iglesia llene? Que el pastor suyo cambie la doctrina para que usted vea y acepte toda la vagamundería que quieran. Que todos los evangélicos quieren la vagamundería, búsquelo para que usted vea. Que crece, mira, millón. Ay, varón. Allá van a estar los presidentes, los jóvenes, como yo fui a una iglesia una vez. Llegó una jovencita en un jipetón ahí del año. Digo, ¿y quién es esa? Esa es la presidenta de los jóvenes, en una jipetón. Y aquella, ¿no? Ese tal, y aquella en ese Mercedes, y aquella en ese BMW. Los miembros de la iglesia, pero vamos a ver cómo es que se portan. Amén. Joel tiene una pregunta. Bien, no sería tanto una pregunta, sino tal vez una aclaración, una participación, lo que se había dicho anteriormente. Sí, que de lo que preguntaba Ricardo, que tal vez es probable que Moisés tuviera un conocimiento, o sea, básico, o al menos, ¿verdad? Porque obviamente siendo una nación, aunque era esclava dentro de Egipto, era obvio que ellos iban a tomar la tarea de por lo menos saber quién era la gente que estaban dentro de su nación. Y eso también lo podemos comprobar por el hecho de que Moisés, al ver el egipcio, se supone que si fuera un egipcio, ¿verdad? Criado con, o sea, 100% como egipcio, se supone que tal vez no debería importarle que tal vez un guardia abusara o casi matara a un hebreo. Pero sin embargo, al ver cómo interviene, ¿verdad? Cómo interfiere, podemos más o menos entender que Moisés tenía una afinidad o entendía. Tal vez era la misericordia, posiblemente, pero si una gente reacciona así ante una nación esclava y actúa como con tanto interés y preocupación, bueno, pues tal vez eso conocía. Claro, porque es que a Dios no se le escapa nada. Si Moisés crece en el palacio, sin tener conocimientos, digo, sin tener acercamiento con un judío, con un hebreo, no iba a tener ese conocimiento, pero era su madre que estaba ahí, que lo crió. Su madre fue que se lo llevó ya grandecito a eso. Entonces, en ese tiempo, la costumbre, miren, en el Instituto Bíblico, en cuarto año, hay una materia que nosotros damos que se llama Usos y Costumbres. En Usos y Costumbres, usted tiene que leer ese libro. Está en internet, está gratis, descárguelo. Se llama Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos. Y ahí usted se le va a abrir los ojos de muchas cosas que nosotros leemos en la Biblia y que no le entendemos. Señores, la crianza de los hijos primero pasaba a la mamá y después pasaba al papá. O sea, el niño iba a la iglesia, era a los 12 años, pero cuando llegaba al templo o a la sinagoga a los 12 años, ese muchacho sabía más Biblia que cualquier pastor o evangelista de estos tiempos. Sabía porque los padres lo instruían. Recuérdese lo que dijo en Deuteronomio Moisés, que le dijo, miren, tomen a esos padres y díganle que le enseñen mi palabra a esos muchachos. Que se le enseñen antes de acostarse, cuando se levanten, cuando vayan por el camino, pónganselo en los dinteles, pónganselo en la mano, escríbanselo en la frente, pónganselo en todos lados, que ellos respiren, que ellos huelen, que ellos, miren, que donde quiera que ellos miren, donde quiera que ellos estén,
que vean mi palabra, porque la palabra en el corazón de esa gente lo que iba a garantizar la continuidad de la obediencia del pueblo de Dios. Porque recuérdense que los milagros de las señales de las 10 plagas, el mar abriéndose, el agua saliendo, la codornices y todo eso, ¿desde dónde fue? Fue allá en Egipto, ya en Canaán ellos no iban a ver todos esos milagros. Ahora tú tenías que creer por fe y por la palabra. Entonces la palabra era la garantía de que ese pueblo siguiera sirviéndole a Dios. Si se alejaban de la palabra, entonces iban a tener problemas. ¿Por qué tú crees que Sadrach, Mesach, Abed-nego, Daniel, allá en Babilonia, teniendo entre 13 y 17 años, siendo adolescentes, desafiaron al rey y le dijeron, no vamos a adorar tu estatua, que hagas tú lo que tú quieras, Dios nos va a librar, y si Dios no nos quiere librar, porque ellos venían de un hogar, y un hogar donde se le enseñaba la palabra, Amén. Dios me le bendiga, Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Ahí vamos a hacer la última pregunta, si hay alguien que tenga una última pregunta. Amén. Dios bendiga a Franklin. Amén, Willy. Una aportación y una pregunta que muchas personas se la hacen. La aportación es la siguiente. La idea a Jethro le llega luego de que él adora a Jehová y conjunto a Moisés ofrece un sacrificio a Jehová una adoración como un holocausto, según las escrituras en Éxodo 18. O sea, cuando Jethro hace esto, que prácticamente reconoce que Jehová es el Dios y es más Dios que todos los dioses que él hubiese conocido, porque él era sacerdote de Madián, recordemos. Él no adoraba a Jehová Dios, pero con todo lo que Moisés le contó y todas las cosas que hubiesen pasado, entonces reconoce la grandeza del Dios Todopoderoso y le adora. Luego que él le adora es que le llega a él la idea de decirle a Moisés, oye, tú solo con todo este pueblo aconsejándolo te vas a morir. Lo que quiero hacer resaltar con esto es que la persona, después que reconocen a Dios, es que hay muchas personas que como quien dice, se le desbloquea totalmente la sabiduría para ellos. O sea, hay personas que tienen sabiduría, como dice el libro de Santiago, muchas personas tienen una sabiduría salvaje, pero la verdadera viene de parte de Dios. Entonces, después que Jethro reconoce a Jehová, entonces le llega esa idea a la mente de decirle a Moisés, oye, tú solo no puedes con este pueblo. Ordena jueces que te ayuden. Y eso es una parte maravillosa de las escrituras. Sí, pero la pregunta que muchas personas se hacen y que nos hacemos es ¿por qué la Biblia nos dice a nosotros que Jehová endureció el corazón de Faraón y luego prácticamente como que le va a hacer un juicio? Y hay personas que dicen, ¿cómo tú agarras y me endureces el corazón a mí y después tú me enjuicias por lo que tú haces que yo haga? Dios le bendiga. Amén. Eso es una buena pregunta. Fíjate que solamente en la penúltima plaga es que dice la Biblia, y Jehová endureció el corazón de Faraón. Porque Dios lo que quería era darle un castigo. Amén. Dios quería darle un castigo al pueblo egipcio. Acuérdate que por 400 y pico de años ellos estuvieron cautivos. Por 400 y pico de años lo azotaron. Entonces Dios tenía que hacerle algo. Es como dijo un hermano en la iglesia. El látigo picaba, pero también los piojos que Dios le mandó le picaba a ellos. ¿Entendiste? Cuando ellos estaban, Faraón y su gente, matando a todos los niños, tirándolo al río, acuérdate que ellos llegaron a matar los niños. ¿Entendiste? Ellos llegaron a matar muchos niños. Entonces ahora le tocó a Dios vengarse la muerte de todos esos niños. Entonces Dios dijo, así como tú hiciste, entonces la muerte de los primogénitos. Así como tú hiciste con el pueblo, dándole latigazo y dándole cebolla y quitándole todos los privilegios, ahora yo te voy a herir con estas 10 plagas para que conozcas que yo soy Jehová y con mano dura te voy a hacer. Y después entonces Dios agarró, permitió, porque hay una cosa que Dios hace y hay otra cosa que Dios permite que suceda. ¿Entendiste? Hay una cosa que Dios permite. Entonces, ¿qué hizo Dios? Agarró y dejó que Faraón dejara ir al pueblo de Israel, porque Dios tenía un as debajo de la manga, Dios tenía un plan B. Entonces Dios dijo, deja ahora
el castigo grande para ellos va a ser cuando ellos salgan detrás de mi pueblo y allá lo voy a agarrar en la bajadita, cuando estén cruzando el Mar Rojo, porque ya Dios sabía, porque Dios fue el guionista. Tú ves cuando tú te sientas en una película que tú no sabes cómo va a terminar, pero el director, el guionista, el que la escribió, sabe cómo va a terminar porque fue el que la hizo. Entonces, a partir de ahí, Dios permitió todo eso. O sea, eso, tu pregunta se me parece a un ateo, supervisor mío que yo tenía una vez, que era un medio ateo porque no hay ateo completo, que él me decía, ¿por qué Dios permitió que el edificio se construyera entero para después derribarlo? No podía él, desde que estaban poniendo la zapata doblada o sin varilla tumbarla, hablándome de Adán y de Eva, porque él asegura de que Dios debió de hacer, porque la gente quiere llevar a Dios como si es un anillo que te ajusta al dedo, como anillo al dedo. Quieren hacer un Dios a la medida, como tú, como un sastre, hacer el diseño a la medida. No. El Dios a mi medida, no, eso no existe. ¿Entiendes? Eran 4 evangelios. Evangelio según San Mateo, Marcos, según San Lucas y según San Juan. Ahora hay un 5.º evangelio, el evangelio según San Yo. Entonces, ese evangelio según San Yo es lo que nos ha hecho daño a todos. ¿Entiendes? Yo y yo. Evangelio según San Yo. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que Dios permite que pasen las cosas para darle una lección de vida. Que el que diga que eso pasó así, que lo crea. Cada quien es libre de entender lo que él crea. Amén. Pero una cosa sabemos, que Dios le dijo de antemano, yo sacaré mi pueblo con mano dura de ahí. Amén. Así que Dios le bendiga. Amén. Exacto. Una cosa es provocar y otra cosa es permitir. Exactamente. Hay cosas que Dios permite y hay otras cosas que Dios hace. Así que Dios me le bendiga. Dios le guarde. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Espero que hayan entendido Amén, algo, amén. que hayan aprendido algo. Gloria a Dios. Amén, claro. Amén. ¿Cuántos ya están orando de los que están aquí? Levanten la mano. No, para yo saber, usted sabe. Hablen ahora. Oh, No, Desactiva los micrófonos de no, una vez. Yo voy a comenzar a orar porque esos 80 años no lo voy a esperar yo, no. No, No, Cheta, no, demasiado. Señor, Yo creo que reprenda. Ricardo está orando ya. No, claro. Lo tiran para... Ay, Marisol, lo tírate para adelante. no, Yo y que estoy yo lo orando con los ojos presento. abiertos ya. Dios me le Exactamente, eso viene bendiga. por ahí. Dios me le La bendiga sierva mucho a viene, lo que todos. pasa es que viene a pie la pobre. Ay, mi Amén. madre. Dios Ya me le viene una bendiga a tortuga. todos. Dios me le bendiga. Ore, varón, ahí Amén, para que amén. consiga esa sierva ahí y haga su diligencia. Vamos a estar dejando a la presidenta de la Asociación de Jóvenes de Alfa y Omega, Marisol del Orbe, la cual nos despida y ore por todos esos jóvenes que siguen solteros y esas jóvenes, hembras, tanto hembras como varones, que ore por cada uno de esos jóvenes solteros, que sea Dios dándole sus compañeros, su compañera idónea, amén, y que nos despide en oración. Amén. Padre eterno que mora en los altísimos de los cielos, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por esta hermosa conferencia, Señor, que usted nos ha permitido escuchar en esta noche. Te pido, Señor, que sea usted bendiciendo cada día más al pastor y usándolo para su gloria y su honra, Jesús de Nazaret. Padre, que esta no sea la última que Él imparta, Señor, sino una de tantas, Señor amado. Y aquí, Señor, también te presento, Señor, cada uno de estos jóvenes, Señor. Yo te pido que siga bendiciendo su vida en gran manera, Padre amado. Mira lo que están solteros, Dios mío. Yo te pido, Señor, que sea tú, Dios mío, ayudándole, Dios de la gloria, que sea tú mostrándole esa sierva y ese siervo que tú tienes para cada uno de ellos, Dios de la gloria. Bendice su vida, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que lo guarde, que lo cuide, Señor, a donde quiera que estén, a donde quiera que vayan, Jesús de Nazaret. No le pedimos, Dios mío,
de tu presencia, Señor, sino de esta vía virtual, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú guardando y cubriendo cada día más nuestros sueños y que el día de mañana, Señor, se agreguen más jóvenes, Dios de la gloria, esos jóvenes que no pudieron agregarse el día de hoy, Señor. Yo te pido, Señor, que quite toda piedra de tropiezo, todo obstáculo, todo lo que le impidió, Señor, estar aquí presente en esta noche. Bendice la vida de cada una de estas personas que se encuentran aquí, no solamente jóvenes, sino también los caballeros y las damas que se incluyen, Señor, a escuchar esta conferencia, Señor. Estamos en tu mano en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, Señor. Amén. Y que cuando hagan un Amén. barbecue me inviten, Señor, que nada más no sea para conferencia. Amén. El Amén. lunes. ¿Tú estás yendo, Marisol? ¿Tú estás yendo? Todo el lunes. Eso fue para ti, Marisol. Claro que sí, que nos vamos No, todos. yo no sé para quién es, yo sé que estoy orando. Yo nada Miren, más estoy orando. vamos a hacer que esa oración llegue, la que hizo Marisol, que llegue